Buenos días, amados hermanos, es un gusto y es un placer volver a saludarlos en el nombre de nuestro Señor. Deseo de todo corazón que donde sea que usted se encuentre, la labor que usted esté realizando, vea la mano poderosa de Dios. Le mandamos un saludo cordial, un fuerte abrazo a distancia y deseo que la porción de la palabra que vamos a utilizar en esta mañana sea una gran bendición. Hoy quiero basar la reflexión, el mensaje en el Salmo número 89, del verso número 30 al verso número 36. Y como yo siempre pues pido a todas las personas, a todos los hermanos que están pendientes en la predicación, si usted está en su casa, usted tiene un ejemplar de la Escritura, úsela, lea conmigo o escuche, porque también sé que aún estando en el hogar, pues uno todavía está laborando o está ocupado, así que preste atención. Le voy a dar lectura a este Salmo 89, del verso 30 al 36. La letra dice así: Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis pensamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Quiero repetir la frase del texto 34. No olvidaré mi pacto. La frase del 33. No quitaré de él mi misericordia. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, porque tú has hecho un pacto perpetuo con tus hijos. Y te agradecemos en que cuando abrimos tu palabra, está plasmado el compromiso que has hecho desde la eternidad para con todos tus hijos. Gracias, Padre, por esa bendición. Aunque nos alejemos de tu palabra, de la verdad, tu pacto sigue permanente, firme, eres fiel. Y en ocasiones creemos que no lo merecemos, pero gracias porque nos ratificas una vez más la bendición del pacto perpetuo. Bendice a todos tus hijos que han de escuchar en esta mañana. Los ponemos en tus manos, guíanos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, amados hermanos, pues es un gusto volver a saludarles, deseando que en este hermoso día Dios les siga llenando de bendiciones. Es un gusto y es un placer volver a saludarlos y sobre todo pues, compartir una vez más la bendita palabra de Dios. Leímos aquí en el Salmo 89 del verso 30 al 36. Donde el Señor Jehová, Dios nuestro Padre, pues vemos cómo Él ratifica un pacto, una promesa de bendición para con sus hijos, aunque alguien se alejara de su ley, alguien desobedeciera, nos dice el texto que Él permanece firme. Así que cuando nosotros leemos la palabra, cuando hablamos o entendemos lo relacionado al pacto realizado con Dios, tenemos que recordar algo muy interesante, que cuando Dios realiza el pacto con los hombres, debemos recordar que dicho pacto siempre fue un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el pacto provino de parte de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que le plugo a Él, pues,
celebrar este pacto, este compromiso. Por ningún motivo el hombre, el ser humano, pues estaba capacitado para ofrecerle algo a Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. El hombre, por su estado caído, por su estado de pecado, no tenía nada que ofrecer en lo absoluto a Dios. No estaba en condiciones de celebrar un pacto, o como podemos decir, firmar un pacto o un convenio. El hombre nunca estuvo en esa condición. Por otro lado, también debemos recordar que un pacto o un convenio pues se realiza entre una, dos, varias personas, la cual pues cuando se reúnen y toman acuerdos, esos acuerdos tomados quedan sujetos a lo firmado, los cuales pues espera que se beneficie a todas las personas que hacen un convenio, hacen un pacto o hacen un compromiso. Todos quedan involucrados para cumplir con fidelidad lo que hayan prometido o lo que hayan firmado. Así que los términos de cualquier pacto pues quedan involucrados todos. Y por el hecho de que una persona o un miembro del grupo, o sea, de dos personas, pues quebrante lo que está estipulado en el convenio, en el pacto, en el compromiso, pues el que incumple, pues queda descartado. Y el que permanece firme, pues no tiene el compromiso de cumplir lo que se ha firmado, ya que una persona ya ha terminado con el convenio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque es sorprendente cuando leemos la palabra de Dios y podemos allá contemplar la fidelidad de Dios, a pesar de que somos inmerecedores del amor, del perdón, de la misericordia, porque día a día, cuando llevamos nuestra vida cotidiana, siempre nos alejamos de la voluntad de Dios, siempre desobedecemos. Y yo creo que si una persona hace un compromiso con una persona y constantemente defrauda, pues llega al límite y dice: no vuelva a confiar en tal persona, porque sabemos de antemano de que no va a cumplir. Y yo creo que hemos tenido experiencias de distintas índoles cuando tú pues te dedicas al comercio o compraventa de algo y alguien te deja mal, dices: no vuelvo a confiar en él. Pero a veces das una segunda oportunidad y te vuelven a defraudar, rompen el convenio, no cumplen con lo pactado. Y desechamos por completo volver a tener un convenio con una persona que no cumple. No así Dios. En el Salmo 89 que leímos nos dice que aunque quebrantes el pacto, aunque desobedezcas la voluntad de Dios, Él no va a romper el pacto trazado, los convenios. Ahora, en estos tiempos, pues cuando una persona hace un convenio o una compraventa de algo, cuando es algo serio, a veces es muy necesario acudir a un notario público para que asiente en un acta los convenios y deslinde responsabilidades, y luego se firma y se sella por el notario para que quede bien estipulado, bien claro los convenios que uno realiza. Es necesario que cuando tú compras algún bien y quieres que todo quede bien estipulado, pues es necesario que vayas ante un notario público para que lo certifique, lo selle, y así pues quedes tú amparado por si acaso alguien se arrepienta del convenio o el trato que haya hecho. Así que cuando nosotros leemos la palabra y hacemos un análisis con lo relacionado al pacto que Dios ha realizado con el hombre,
llegamos a una conclusión, que los pactos de Dios, conocidos en la historia, vemos que estos pactos son pactos de fe. Digo pactos, aunque sabemos que es uno el pacto en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en la historia hubo distintos pactos, con Adán, con Noé, con Abraham, con David, y hay varios pactos, pero el pacto que Dios hace con el hombre es uno solo. Así que el hombre siempre estuvo incapacitado para pactar o comprometerse con toda fidelidad para cumplir lo que a él le atañe. Dios, por su gran bondad, Él siempre ha permanecido fiel en todo lo que ha prometido. En cambio, nosotros comúnmente quebrantamos el pacto. A veces no podemos cumplir el compromiso que es para nuestro propio bien. Quebrantamos nuestra fidelidad a Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza pecadora nos ha dejado marcados. Y aún así, Dios permanece firme y fiel en su pacto. Nosotros estamos a veces imposibilitados por el pecado que hay en nosotros, porque somos esclavos del pecado y a veces en nuestro actuar tomamos determinaciones que no nos edifican. En cambio, Dios, su pacto es perpetuo. Tanto el pacto de obras como el pacto de gracia, podemos entender cuando leemos la palabra que fueron incondicionales. O sea, fue Dios el que toma la iniciativa, el que tomó la iniciativa. Y todos los pactos conocidos siempre fueron fijados para el bienestar del hombre caído, sin tener ninguna oportunidad. Sin embargo, Dios es firme, Dios es fiel. Así que la razón del pacto fue que el hombre estaba completamente distanciado de Dios. Dios pacta con él, demostrando su amor, su fidelidad. En cambio nosotros, es necesario repetirlo, somos incumplidos, estamos imposibilitados, pero Dios permanece fiel en lo que Él ha prometido. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el verso 36 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. Vemos que aquí tomamos este texto para ratificar cómo Dios es firme en su palabra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es necesario entonces que podamos recordar que el pacto no se acentúa sobre la obediencia, por decir así, del hombre, sino por el amor de Dios, por la fidelidad de Dios, porque nosotros somos infieles, somos incumplidos. Hay algunos elementos reconocidos cuando nosotros leemos la palabra y vemos los acontecimientos del pacto, lo que nosotros debemos siempre seguir, los elementos del pacto, el amor, la fidelidad. Aunque nuestras condiciones sean no las merecidas, vemos que las bendiciones de Dios es para nosotros por la perpetuidad del pacto. Aunque sabemos que hay castigo, hay algo que demuestra la justicia de Dios. Porque no porque Dios es amor vamos a incumplir o vamos a quebrantar su pacto en cualquier momento, sino que aquí Dios nos manifiesta su misericordia y sobre todo su justicia. Por la justicia de Dios, podemos nosotros entender
la veracidad del pacto. El pacto es un pacto de gracia. No le cuesta absolutamente nada al hombre, sino que le costó a Dios. Viendo que el hombre está imposibilitado, incapacitado, pues Él viene a este mundo, toma forma de hombre, se hace humano y vemos que resuelve los requisitos de la obediencia. El costo fue grande, fue nada más que la muerte en la cruz, para que así nosotros pudiéramos gozar del pacto de la vida eterna. Siempre o generalmente hablamos de dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. Pero desde un principio bíblico sabemos que es uno solo, solo que hubo dos etapas, dos momentos. En el Antiguo Testamento se le llama pacto de obras y en el Nuevo Testamento lo llamamos pacto de gracia. Ambos van con el fin dirigidos hacia la redención, al rescate, a buscar, a restablecer, a volver a tener la comunión con Dios. El primero fue realizado por Dios Padre como el representante de toda la humanidad. El segundo es el Hijo como representante de los escogidos con el fin de salvarnos, con el fin de salvar al hombre caído en el pecado. Porque en el estado de pecado, pues uno no puede reconocer la gloria de Dios, el amor de Dios, sino que a veces la gente comúnmente dice, es buena suerte, es mala suerte. No entra en su mente que Dios ha pactado con restablecer, con restaurar, con encaminar, con justificar. Así que ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, este pacto está ligado para la redención del hombre. Dios, cuando supo que el hombre cayó en desobediencia, en forma inmediata fue a su rescate y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y le da la oportunidad, ¿has desobedecido? ¿Has comido? Vemos que la presencia de Dios fue inmediata para volver a restablecer el pacto. ¿Qué hizo el hombre? El hombre pues no quiso reconocer su falta. E inmediatamente dice, la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, pues me engañó la serpiente. Sin embargo, Dios manifiesta su fidelidad y los bendice, los cubre. Y si por justicia, pues los expulsa del lugar donde ellos gozaban con toda plenitud, todas las bendiciones. Así que el hombre es el pecador y Cristo es el elegido para expiar nuestro pecado. Este hombre o el hombre de pecado, pues no puede tener un pacto con Dios, sin embargo, Dios pacta con él. El primer pacto es llamado, pues como sabemos, pacto de obras, porque Dios prometió vida, le prometió vida a Adán y a su posteridad bajo la condición de una obediencia personal. Y sabemos que eso no se pudo llevar a cabo porque el hombre es el que quebranta, desobedece, rompe el pacto. El primer pacto es incumplido por el hombre y la justicia de Dios, Dios por ser justo, pues hace presente, porque tenía que dar a entender al hombre que había caído en el estado de desobediencia. Así que Dios siempre fue un Dios de pactos, de convenios, para beneficiar a su creación, beneficiar a sus hijos. Así que tú y yo debemos siempre ser agradecidos a Dios porque nos lo desampara, Él nos protege, nos llena de bendiciones. Su pacto es un pacto permanente. Y como iglesia, pues reconocemos este distintivo y celebramos los pactos o el pacto
recordamos, predicamos, asumimos la responsabilidad de la comunicación del Evangelio, que es a través por el cual el Evangelio pues da a conocer sobre el perdón de Dios. Aunque seas el más vil pecador, la persona más vil, más despreciable, Dios, su fidelidad, te dice en su bendita palabra que Él puede transformar tu vida. El mundo siempre estará separado, o cuando digo mundo me refiero, el pecado siempre será un estorbo en la vida de la humanidad. Siempre pues hará que el hombre desentienda el amor de Dios, la voluntad de Dios. No permitirá que entienda que Dios hizo un pacto perpetuo de salvación, de vida eterna. El pacto entonces pues no se rompe, es permanente. El pacto de Dios está pues a veces tan cerca, pero a la vez a veces está tan distante por el actuar del hombre. No es que el pacto no llegue, sino que está permanente, es firme. Si tú aceptas a Cristo, tienes la promesa de vida eterna. Dios ha hecho ese pacto para toda la humanidad. Así que es fundamental que como creyente en Jesucristo podamos entender la necesidad, el compromiso de hablar sobre el perdón de Dios. Que Dios tiene el perdón para todas las personas, por muy pecadoras que sean. Dios siempre está pendiente y a través de la iglesia, a través del evangelio, a través de la predicación, da a conocer este pacto de amor, este pacto de perdón, este pacto de bienestar. No es que sean muchos pactos, nada más es necesario repetir que en el pacto está incluido el perdón, el amor, la misericordia, la salvación, la vida eterna para todos los hijos. Vemos que somos pecadores en Adán. En Oseas 6, el verso 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Vemos cómo la Escritura nos va dando referencias de lo que sucedió desde el principio. Dios fue fiel, pero el hombre, Adán, quebranta, cae en desobediencia, y esa desobediencia pues la heredamos, ese pecado lo heredamos. Y Oseas lo dice con toda claridad, nos dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Dios no desampara a su creación, ya que nos damos cuenta que pues vuelve a pactar, y por eso vemos en la Escritura diferentes momentos o estancias de pactos. Por ejemplo, el pacto con Noé. Génesis 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Una continuidad, no es que sea otro pacto, sino es el pacto permanente de vida. Sí, hubo un momento difícil para la humanidad porque se había pervertido de tal manera que era necesario que esa generación desaparezca, y aparece Dios, pacta con Noé, y vemos que después de que viene el diluvio, Dios se manifiesta y le dice a Noé: estableceré con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. La continuidad del pacto. Dios también hizo pacto con Abraham, con Moisés, con David, como por decir así, como pactos nacionales. No es que sean otros pactos, sino que es la continuidad de la oferta de Dios. Dios, vemos que es un Dios fiel en su pacto. Dios ha de ser entonces alabado, glorificado, reconocido por su fidelidad en su pacto. Dios sostiene
a su pueblo y nos sostiene y lo sostiene con poder en virtud de que Él ha hecho un pacto con el hombre. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío retroceda, reconozca su pecado y vaya al arrepentimiento. Ese paso es muy importante en la vida de la humanidad, en la vida de las personas, porque Dios permanece fiel y su pacto es un pacto eterno, vida eterna, el perdón de pecados. Pero tienes que reconocer tu condición. El hombre es quien quebranta con su desobediencia, pero Dios permanece fiel, aunque seamos malos, malvados, mentirosos. Dios es un Dios fiel. Dios es único, es incomparable. Vemos que aquí el carácter de fidelidad divina, por eso es digno de reconocer que Dios es un Dios de amor para nosotros. Que siendo aún pecadores, pues Él permanece fiel, perdona nuestras debilidades, nuestros pecados. Los hombres debemos siempre honrar y glorificar por siempre a Dios, porque Dios es fiel. Hay un canto que en el coro dice lo siguiente. Escuche cómo dice el coro de este canto. Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidió por mi alma inmortal, allí mi Jesús se volvió en pos de mí y exclamó con amor, yo respondo por ti. Este himnólogo, pues conociendo la profundidad del pacto y sabiendo que un día menos esperado por el hombre estaremos ante la presencia de Dios, en el coro de este himno, de este canto, de esta alabanza, nos habla de un juez sin igual, va a venir a juzgar tu vida. Y ahí es el momento en que aparezca, pues, el Señor que diga, yo respondo por ti. El Señor ha respondido por ti. Murió por ti en la cruz del Calvario. Y eso, para que se haga una realidad en tu vida, tienes que reconocer que eres un pecador. Esa es la exclamación o esa es la predicación de la iglesia, donde la iglesia glorifica a Dios, celebra que tengamos a ese Dios único y verdadero, fiel. Es Dios quien se acerca al hombre, porque Él siempre cumple su promesa. ¿Qué hace el hombre? El hombre cada día se aleja más de Dios. Se ha pervertido de tal manera que en el libro de los Romanos lo podemos leer en el capítulo 2, de tal grado que el hombre se ha degradado. Y aún así Dios manifiesta su amor, manifiesta su perdón. En el Salmo 89, en el versículo 1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notorias tu fidelidad con mi boca. Como aquí el salmista pues declara abiertamente la perpetuidad de la fidelidad de Dios y con el compromiso de comunicar, de compartir la fidelidad de Dios, fidelidad de generación en generación. La celebración es en los cielos y en la tierra. Cuando un pecador se arrepiente, nos dice que hay fiesta en los cielos. En el versículo 5 dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Y sí, cuando una persona se convierte, deja el mal camino, acepta a Jesucristo, en el cielo hay fiesta y la iglesia también lo celebra. Esa es la postura de la iglesia, esa es la celebración de la iglesia. En el verso 15 del mismo
salmo dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Un compromiso que recuerda a todos los creyentes que siempre debemos perseverar en la fe. Que seamos nosotros consecuentes con lo que ya sabemos de Dios. Dios es fiel y nosotros debemos ser también consecuentes, demostrar la fidelidad. En el verso 32, entonces castigaré con vara tu rebelión y con azotes sus iniquidades. Manifiesta la justicia de Dios. No es porque Dios sea benevolente, pues no veamos la parte dura a la cual pues es necesaria. Si Dios manifestó su ira al permitir que su Hijo sufra desprecios y ser llevado a la cruz, de esa misma manera, el castigo natural cuando hay desobediencia es parte de la manifestación de la justicia de Dios. Pero Dios es fiel en su pacto. El hombre está alejado de Dios, no busca a Dios, pero el Señor nos enseña que es necesario que como iglesia, como creyentes, hagamos saber la voluntad de Dios. Y nos dice en el libro de Isaías: de que el impío su camino y vuelva hacia Dios. Estamos en el momento más oportuno a que sigamos pregonando, predicando, proclamando, compartiendo el mensaje de salvación. Que nosotros, como hombres pecadores, podamos dar a conocer que Dios manda a que sea reconocido. Que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Porque también, así como Dios es firme en su pacto de dar vida, también el castigo eterno, la muerte eterna también es permanente. Así que recordamos a todos los creyentes, a todas las personas: hay vida eterna, pero también hay castigo eterno. No puede variar. Y también decimos con toda claridad que la oportunidad es única aquí en la vida, mientras tú estés vivo. Porque después de la muerte ya no habrá una segunda oportunidad. Después de la muerte nadie podrá abogar por ti, sino que la decisión se toma en vida, porque después de la muerte ya no hay salvación. Vemos que una vez más Dios manifiesta su fidelidad en su pacto, su perdón, su amor. El verso 33 dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Con toda claridad Dios nos manifiesta su fidelidad en su pacto de redención, en su pacto de manifestar amor y perdón. Por tal razón vemos que esta prueba es una prueba pues invariable, incomparable de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Nos dice: no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. El hombre, repetimos una vez más, está imposibilitado y permanentemente es infiel, pero Dios permanentemente es fiel en todas las generaciones. En el pacto de gracia hubo un costo, y ese costo lo vino a pagar con su Hijo, al permitir que llevara en la cruz sobre su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Ese es el pacto de gracia, ese es el costo del pacto de gracia. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les recalca lo siguiente. Es un texto que hemos repetido en muchas ocasiones y que muchos de los hermanos repiten constantemente. Efesios 2:8, que dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Aquí vemos cómo Pablo también les clarifica, dice a los efesios que por gracia vino la salvación, y ese texto permanece, también es perpetuo hasta la venida del Señor. Y repetimos una vez más, la salvación es por gracia, no es por méritos. Nadie puede adjudicarse la salvación por herencia, o nadie la puede ganar, nadie la puede comprar, sino que es un regalo de Dios. Es gratuito. Lo único que tienes que hacer es tener fe que Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, Cristo es el que pagó tu culpa en la cruz. Reconocer que tú eres inmerecedor del amor de Dios, arrepentirte de tus pecados, aceptarlo a Él como tu Salvador, y en forma inmediata tienes la promesa de vida eterna. La salvación, vemos que aquí depende, la salvación depende de la misericordia de Dios. Por la obediencia de su Hijo en el pacto, Él manifiesta su fidelidad. El pacto se mantiene con la misma verdad, porque nos dice, por gracia sois salvos. Gracia quiere decir un don, un regalo, algo que no mereces. Y sin embargo Dios te lo brinda, te lo ofrece, te lo presenta. Lo único que tienes que hacer es tomarlo, recibirlo. Pero con ese acto es arrepentirte de tus pecados. En el texto 34 del Salmo dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por eso decimos, confirmamos, no tanto confirmamos, sino que creemos lo que la palabra dice. El pacto es perpetuo. Y lo dice